10 tipos de personas que jamás alcanzarán la salvación si no cambian. ¿Alguna vez te has preguntado si existe algún tipo de persona que jamás podrá ser salva? ¿Será que la gracia de Dios alcanza a todos indiscriminadamente? ¿O hay perfiles espirituales que si no cambian, jamás heredarán la vida eterna? Esta es una de las cuestiones más serias y urgentes para todo cristiano reflexionar. Hoy vamos a hablar sobre los 10 perfiles de personas que jamás alcanzarán la salvación si no cambian. Este no es un tema para acusar, sino para alertar. No estamos hablando de personas que no pueden cambiar, sino de perfiles espirituales y comportamentales que, si se mantienen, conducirán inevitablemente a la perdición eterna, como está escrito en 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. El alerta bíblico es claro. Hay comportamientos y estilos de vida que, si no son abandonados, alejan al ser humano de Dios y de la salvación. Por eso, quédate conmigo hasta el final, pues vamos a profundizar en cada uno de estos perfiles, examinar qué dice la Biblia sobre ellos y, principalmente, reflexionar sobre cómo podemos evitar o abandonar estos caminos. Si deseas crecer en la fe, madurar espiritualmente y prepararte para el reino de Dios, suscríbete ahora al canal Viento Divino. Tu suscripción nos ayuda a llevar la palabra a más vidas sedientas de salvación. Como está escrito en Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que este mensaje sea para ti una invitación al arrepentimiento y a la esperanza. 1. El perfil del incrédulo obstinado. Primer perfil que jamás alcanzará la salvación si no cambia es el incrédulo obstinado. En Juan 3:18, Jesús es directo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Fíjate, la condenación no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia inevitable de rechazar el único medio de salvación, la fe en Jesucristo. El incrédulo obstinado no es solo aquel que duda, sino aquel que deliberadamente resiste a la fe, se niega a creer, cierra su corazón al testimonio del Espíritu Santo. Como está escrito en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Este perfil se caracteriza por el orgullo intelectual, la autoconfianza exagerada y el desprecio por las verdades espirituales. Muchas veces se esconde detrás de argumentos racionales para justificar su incredulidad, pero en el fondo está resistiendo el llamado del Espíritu. Es necesario entender que la fe no es irracional, sino una confianza humilde en la revelación de Dios. Sin esa fe, no hay salvación. ¿Cómo podemos evitar este perfil? Cultivando un corazón humilde, abierto a la acción de Dios, buscando conocer la verdad con sinceridad, permitiendo que la palabra de Dios rompa las barreras de la incredulidad. ¿Ya has entregado tu vida a Cristo por la fe? 2. El perfil del religioso hipócrita. El segundo perfil que jamás será salvo si no cambia es el del religioso hipócrita. Jesús fue durísimo con este tipo de persona. En Mateo 23 encontramos las famosas 7 ayes contra los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El religioso hipócrita es aquel que cumple rituales, asiste a cultos, aparenta piedad, pero su corazón está lejos de Dios. En Isaías 29:13, Dios dice: Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este perfil confunde religión con salvación. Piensa que, por cumplir algunas reglas, por participar en ceremonias, ya está salvo. Pero Jesús deja claro: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. El religioso hipócrita vive de apariencias. Se preocupa más por lo que los demás piensan que por lo que Dios ve. Es especialista en juzgar a los demás, pero no examina su propio corazón. ¿Cómo podemos evitar este perfil? Cultivando una espiritualidad sincera, que comienza en el corazón y se desborda en la vida. Buscando la transformación interior por el Espíritu y no solo cambios externos. Viviendo una fe auténtica, marcada por el amor, la misericordia y la verdad.
¿Vives una fe genuina o estás atrapado en rituales vacíos? 3. El perfil del rebelde impenitente. El tercer perfil que jamás será salvo es el del rebelde impenitente, es decir, aquel que vive en rebelión contra Dios y se niega a arrepentirse. En Lucas 13:3, Jesús es enfático: si no os arrepentís, todos igualmente pereceréis. El rebelde no quiere saber de la voluntad de Dios, vive según sus propias reglas, rechaza los mandamientos divinos y justifica su pecado. A diferencia del pecador arrepentido, que lucha contra sus fallas, el rebelde se enorgullece de su estilo de vida y no quiere cambiar. En Proverbios 28:13 leemos: el que encubre sus transgresiones nunca prosperará, pero el que las confiesa y las deja, hallará misericordia. Dios siempre ofrece el perdón, pero solo es recibido por quien se arrepiente. El rebelde impenitente desprecia esta gracia y por eso camina hacia la condenación. ¿Cómo evitar este perfil? Reconociendo humildemente nuestros pecados, buscando la gracia de Dios para cambiar de vida, sometiéndose a la voluntad de Dios con obediencia y amor. ¿Has resistido a la voluntad de Dios o estás dispuesto a rendirte a Él? 4. El perfil del indiferente espiritual. El cuarto perfil que no será salvo si no cambia es el del indiferente espiritual. Este perfil no es agresivo contra Dios, no niega abiertamente la fe, pero simplemente no le importa. Vive como si Dios no existiera, como si las cuestiones espirituales fueran irrelevantes. En Apocalipsis 3:16, Jesús advierte a la iglesia de la Odisea: por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La indiferencia espiritual es peligrosa porque anestesia la conciencia, impide el arrepentimiento y aleja a la persona de Dios sin que lo perciba. El indiferente espiritual dice: tengo todo, no necesito a Dios, pero olvida que la vida es breve y que un día todos comparecerán ante el juicio divino. ¿Cómo evitar este perfil? Manteniendo un corazón sensible a la voz de Dios, buscando una comunión viva con Cristo, alimentando la fe diariamente con la oración y la palabra. ¿Has sido indiferente o has buscado crecer espiritualmente? 5. El perfil del egoísta insensible. El quinto perfil que no heredará la salvación si no cambia es el del egoísta insensible. La Biblia nos enseña que el amor al prójimo es una marca esencial del verdadero cristiano. En Juan 3:14 está escrito: sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. El egoísta vive centrado en sí mismo. Sus prioridades son siempre sus propias necesidades, deseos e intereses. No le importa el sufrimiento ajeno, no practica la misericordia y no busca hacer el bien. En Mateo 25:41-45, Jesús advierte severamente a aquellos que ignoraron a los necesitados: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. El egoísta insensible puede incluso considerarse una buena persona, pero su falta de compasión revela un corazón lejos de Dios. ¿Cómo evitar este perfil? Desarrollando empatía y compasión por el prójimo, practicando actos concretos de amor y servicio, recordando que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. ¿Vives para servir o solo para ser servido? 6. El perfil del orgulloso autosuficiente. El sexto perfil que no alcanzará la salvación es el del orgulloso autosuficiente. Este perfil se caracteriza por la ilusión de que puede salvarse a sí mismo, que no necesita a Dios y que sus buenas obras o méritos personales son suficientes. En Efesios 2:8-9, Pablo nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. El orgulloso no admite debilidades, no reconoce su necesidad de arrepentimiento y gracia, confía en su propia justicia, como el fariseo de la parábola, que oraba diciendo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Lucas 18:11. Pero Jesús deja claro que quien fue justificado fue el publicano, no el fariseo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Santiago 4:6. ¿Cómo evitar este perfil? Reconociendo nuestra total dependencia de la gracia de Dios, humillándonos ante el Señor, confesando nuestra fragilidad, agradeciendo siempre con un corazón quebrantado. ¿Confías en ti mismo o en la gracia de Dios? 7. El perfil del escarnecedor. El séptimo perfil que no será salvo si no cambia es el del escarnecedor, aquel que se burla de Dios, desprecia las cosas sagradas y ridiculiza la fe. En Proverbios 3:34 leemos: ciertamente Él escarnece a los escarnecedores, pero da gracia a los humildes. El escarnecedor se coloca como juez de la palabra de Dios, se mofa de las Escrituras, ridiculiza a los que creen y se enorgullece de su irreverencia. En Gálatas 6:7, Pablo advierte: no os engañéis, de Dios no se burla. Este es un perfil peligroso, porque endurece el corazón y cierra los oídos a la verdad. ¿Cómo evitar este perfil? Cultivando reverencia por la santidad de Dios, respetando la palabra como autoridad suprema, manteniendo un espíritu humilde y enseñable. ¿Has tratado las cosas de Dios con reverencia o con desprecio? 8. El perfil del sembrador de escándalos. El octavo perfil que no alcanzará la salvación si no cambia es el del sembrador de escándalos, aquel que con sus actitudes y palabras aleja a otros de Dios. En Mateo 18:6, Jesús hace una declaración solemne: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y se le hundiese en lo profundo del mar. El escandaloso causa daño espiritual a los demás, con mala influencia, mal testimonio, palabras destructivas o enseñanzas erradas. Este perfil puede incluir a líderes religiosos que distorsionan la verdad para su propio beneficio, como alertó Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2:2. ¿Cómo evitar este perfil? Cuidando el propio testimonio con celo, animando a otros a buscar a Dios, actuando con responsabilidad y amor en las palabras y acciones. ¿Edificas o escandalizas a las personas con tu vida? 9. El perfil del apóstata. El noveno perfil que no será salvo si no cambia es el del apóstata, aquel que habiendo conocido la verdad, la abandona deliberadamente. En Hebreos 6:4-6 hay una de las advertencias más severas. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y cayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. La apostasía no es una caída ocasional, sino un rechazo consciente y definitivo de la fe. Este perfil es especialmente trágico, pues revela un endurecimiento extremo del corazón. ¿Cómo evitar este perfil? Perseverando en la fe, incluso ante las luchas, alimentando la comunión con Dios y con la Iglesia, pidiendo siempre al Espíritu Santo que nos mantenga firmes hasta el final. ¿Has permanecido fiel o te has alejado de la verdad? 10. El perfil del negligente espiritual. El décimo perfil que no alcanzará la salvación si no cambia es el del negligente espiritual, aquel que trata la salvación con descuido, no valora su comunión con Dios y vive de manera relajada espiritualmente. En Hebreos 2:3 leemos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este perfil puede incluir a personas que comenzaron bien en la fe, pero se fueron acomodando, dejando de orar, de leer la palabra, de congregar y terminan enfriándose hasta desviarse completamente. ¿Cómo evitar este perfil? Tomando la vida espiritual en serio, manteniendo disciplinas espirituales constantes, buscando renovación diaria en la presencia de Dios. ¿Cuidas tu salvación con celo o la has descuidado? Un llamado a la reflexión y al cambio. Hoy, reflexionamos sobre 10 perfiles espirituales que si no cambian, jamás heredarán la salvación. Este no es un mensaje de condenación, sino de amor y advertencia. Como está escrito en 2 de Pedro 3:9, el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aún hay tiempo para cambiar.
Dios te está llamando hoy a examinar tu corazón y abandonar todo camino que te aleja de Él. Como exhorta Pablo, examinaos a vosotros mismos si permanecéis en la fe. 2 Corintios 13:5. No endurezcas tu corazón, ríndete al amor y a la gracia de Cristo, que ofrece salvación plena a todos los que se arrepienten y creen. Oración final. Señor, te alabamos porque eres un Dios de amor y justicia. Ayúdanos a identificar y abandonar todo aquello que nos aleja de la salvación. Líbranos de la incredulidad, de la hipocresía, de la rebeldía, de la indiferencia, del egoísmo, del orgullo, de la irreverencia, de la negligencia, del escándalo y de la apostasía. Llénanos con tu espíritu, afírmanos en tu verdad y guíanos por el camino de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje te habló, da un me gusta a este video, compártelo con quien necesite escuchar esta palabra y deja tu comentario contando cómo Dios habló a tu corazón. Tu participación fortalece nuestra misión de difundir el Evangelio e inspirar vidas. Hasta el próximo viento divino. Que Dios te bendiga y te guarde.